Tengo que estar a la altura de la presentación ahora, ¿verdad? Y tengo que también estar a la altura de la presentación de Guillermo, que llegó y me conmovió. He leído los mismos autores de ciencia ficción y también de ficción. Creo que compartimos varias cosas. Y bueno, me gusto también, hace mucho que debía a Carlos una visita acá a Tandil, y una excelente oportunidad, y me da un gusto hacerla no solo acá, sino en el marco de algo mixto, Universidad CONICET, porque yo soy Universidad CONICET, CONICET Universidad, y es la cosa que tenemos que seguir trabajando. Les voy a hablar de resistencia a antibióticos y decidí dividir la charla en dos mitades. Una primera parte que es general, que puede resultar trivial para algunos, y otra contando algunas de las cosas que hemos hecho nosotros en particular en el laboratorio, pero no es una charla de clásica científica. Y si me permito voy a hacer una reflexión. Así como Guillermo habló de el presente y el futuro que se viene, yo les voy a hablar del futuro que se viene, que se parece lamentablemente demasiado a lo peor del pasado. Entonces hay hilos que se tocan acá y tienen que ver también con la responsabilidad social del científico. Bueno, las superbacterias ustedes las habrán visto en los medios, y bueno, cuando uno piensa en superbacterias, por ahí está una de las imágenes que puede venir directamente a la cabeza, que es graciosa. Ahora, la realidad es que si uno las mira al microscopio, que no están para nada mal estas microscopías, no son tan cool. Y cuando uno va a la realidad y va a los hospitales y sabe la cantidad de muertes que está causando hoy en día en el siglo XXI la resistencia a antibióticos de bacterias patógenas y oportunísticas, es cuando ya ese supervillano nos deja de causar gracia. Y quiero empezar hablando con una referencia personal. Esta foto, este es mi abuelo Enrique. Este soy yo. En la época que usaba corbata, después me la saqué y no la usé nunca más. Estoy con el tope de mi elegancia. Los que me conocen, pantalones largos de esta época del año. Y mi abuelo era médico cirujano. Y hay una cosa que él me contaba cuando yo era chico que no alcanzaba a entender. Cuando él comenzó a operar, no existía la penicilina. Entonces, en esa época los cirujanos realmente eran titanes. Había que tener coraje sin saber qué iba a pasar con una persona con las tripas abiertas, si iba a morir de una infección. Y por una cuestión del azar no terminé siendo médico, mi hermano que está acá sí es médico, pero terminé trabajando en resistencia a antibióticos. A partir del descubrimiento de la penicilina, acá tenemos un cartoon de la Segunda Guerra Mundial, cambió definitivamente la salud del mundo. Fue uno de los descubrimientos más fantásticos y que impactó directamente en la salud, cosa que raramente pasa durante el siglo XX. Y se estima que salvó 2 millones de vidas de heridos. O sea, todos nosotros hemos crecido en un mundo en el cual sabemos que tenemos un antibiótico a nuestra disposición para algo pequeño que nos pasa a nivel hogareño, o cuando estamos hospitalizados, tuvimos algún traumatismo, o aún cuando estamos inmunodeprimidos y tenemos un problema. Pero hoy los antibióticos están dejando de funcionar. Y nos estamos acercando a una era, estamos volviendo a la era pre-antibiótica, que es la que vio mi abuelo. Haciendo un poquito de historia, cosa que la mayoría debe conocer, el descubrimiento de los antibióticos estuvo a cargo de Sir Alexander Fleming, que fue un caso, uno de los clásicos paradigmáticos de serendipia, en cual encontró en una placa de Petri un hongo que creció y que mataba a la bacteria. Posteriormente, Chain Theory, un montón de químicos, lo que encontraron era que ese hongo estaba segregando un compuesto que era la penicilina, que era el responsable de matar la bacteria. Y hubo un involucramiento del gobierno de Estados Unidos para la producción masiva de penicilina, salvando un montón de vidas en la Segunda Guerra Mundial y en otro tipo de guerras que se daban en otro campo de batalla. En los antibióticos beta-lactámicos, yo soy un químico de formación, disculpen que ponga esto que es casi pornográfico poner acá, pero un poquitito de química voy a mencionar y voy a explicar por qué. Antibióticos beta-lactámicos, hay varias familias. Hoy por hoy hay 75 antibióticos beta-lactámicos, que es la familia a la cual pertenece la penicilina, disponibles en el mercado. Y están la familia de la penicilina, cefalosporinas, carbapenemes o monobactams. Algo que tiene
tienen en común, que es esto que está acá, el cuadradito en rojo, es la beta-lactama, este cuadrado que es el responsable de la acción de los antibióticos. Y lo tienen todos. Me voy a referir a la acción que tienen. Hay distintos tipos de antibióticos que actúan a distintos niveles atacando la bacteria. Lo que hacen en generar un antibiótico es elige un blanco molecular, algo que es esencial para la vida de la bacteria, pero que no está presente en células de mamíferos. Y entonces los distintos antibióticos pueden inhibir la síntesis de la pared celular, que es la que contiene la célula, inhibir la membrana, la función de la membrana, síntesis de proteínas o síntesis de ácidos nucleicos. De lo que yo voy a hablar hoy es de los antibióticos beta-lactámicos de la familia de la penicilina, que alteran la síntesis de la pared celular, que son más del 60% de los antibióticos que están en el mercado. Uno puede decir, bueno, sería mucho más importante trabajar en inhibición de proteínas y síntesis de proteínas y ácidos nucleicos que no en esto, pero les voy a explicar por qué son importantes. Acá lo que se ve es una anatomía transversal de la pared celular, distintos tipos de bacterias. Lo que tienen es estas membranas y tienen esta red que está presente en distintos tipos de bacterias, que es una malla, que se llama el péptidoglicano, que es como si tuviéramos un globo que mantiene que la bacteria no explote. Bien. Lo que hacen los antibióticos beta-lactámicos es entrar, penetrar la membrana externa de las bacterias e inhibir selectivamente un montón de proteínas que son las que construyen esa malla, el péptidoglicano. Nosotros no tenemos péptidoglicano en nuestras células, entonces es un blanco específico de las bacterias. Y si bien esto es muy viejo, recién hace poco, en el año 2013, se logró hacer este video que muestra cuál es el efecto de la penicilina en una bacteria de Escherichia coli. Y lo que vamos a ver acá, a la derecha son células normales y acá células de Escherichia coli que están tratadas con penicilina. Esto se avanza en el tiempo. Miren lo que va pasando. Empiezan a explotar. ¿Por qué? Porque la pared celular se debilita a medida que va creciendo y explotan como globos. Y no nos hacen nada en función de eso. Y estas son las que no están tratadas por penicilina. Estas entonces son sensibles a los antibióticos. Ahora, cada vez que se ha introducido un antibiótico en el mercado, ha surgido inevitablemente resistencia a ese antibiótico. Y entendamos, eso existe de manera inevitable, porque las bacterias están preparadas para evolucionar y defenderse de los distintos antibióticos. Ahora, si vemos, y esto es algo tomado del Wall Street Journal, el tiempo que pasó desde que se introdujo la penicilina hasta que se empezó a encontrar resistencia, desde los años 40 a los años 60, y vemos los últimos antibióticos que se introdujeron en el mercado, el lapso de tiempo de vida útil del antibiótico cada vez es más corto. Ni hablar de que la penicilina sirve para tratar muy pocas cosas. Y obviamente que acá estamos viendo distintos tipos de organismos, no voy a entrar en detalle, en distintos sistemas de infección. Entonces, pensemos la industria farmacéutica. La inversión promedio que se necesita para sacar un fármaco es de 1.500 millones de dólares. Eso tiene en cuenta, mitad de guita son los abogados, patentes, después la parte de difusión, pero también tiene en cuenta todos los otros compuestos que no llegaron, que no pasaron la fase básica y después las distintas fases clínicas. Ese es el promedio. Ahora, ¿qué compañía farmacéutica va a invertir 1.500 millones de dólares para algo que va a durar 1 o 2 años en el mercado? Y esto es un highlight que salió en Nature hace poco, de que se nos están acabando los antibióticos de último recurso, los que se usan para intravenosos pacientes hospitalizados. Están dejando de funcionar. Y si vemos acá la cantidad de nuevos antibióticos que han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos, vemos que ha caído de manera terrible. No hay inversión. No hay inversión, entonces acá es cuando la ciencia y los gobiernos del mundo tienen que tomar una acción y una responsabilidad, porque es un fenómeno de salud global. ¿Cuáles son los números? De acuerdo al CDC en Estados Unidos, hay 3 millones de personas solo en Estados Unidos que se infectan con bacterias
resistentes a carbapenemes, que son los antibióticos beta-lactámicos de última generación. Y de ellos 35.000 mueren por año. Este número sigue en aumento. La predicción de la Organización Mundial de la Salud, en 2016, las estimaciones dicen que en el año 2050 la resistencia antimicrobiana causaría 10 millones de muertes al año a escala global, pasando a ser la principal causa de muerte por sobre el cáncer, enfermedades cardiovasculares. Esto lleva además aparejado un costo económico. Ustedes van a decir, bueno, obviamente que importan mucho más las vidas, pero la economía también tiene un impacto global. El Banco Mundial ha estimado que no solo las muertes, sino la internación de personas que sobrevivan, que eso va a medrar en tener muchas personas inactivas laboralmente, va a llevar en el año 2050 a una pérdida del 4% del PBI mundial, lo cual es un número enorme. Entonces, claramente se necesitan acciones para revertir esta situación. Y acá estoy creando tanto terror como el que generó Guillermo recién. Pero bueno, no decir las cosas es lo peor que podemos hacer. Y esto se debe al uso indiscriminado y al abuso de antibióticos. Y esto es una cosa, me he invitado a Colombia a dar una charla sobre eso en un hospital, y al rato que llevan a tomar algo. Miro, y el mejor ejemplo del uso indiscriminado de antibióticos lo encontré en la lista de cócteles que tenían un cóctel llamado penicilina, con jugo de limón, licor de jengibre, Buchanan y mencal. A ver, esto sumo, se agarró una curda, pero bueno, esto tomando un poco en broma lo que es. Ahora, ¿cuán rápido desarrollan las bacterias esa capacidad de resistir a los antibióticos? Esto que les voy a mostrar es un paper del grupo de Roy Kitchen que salió en Science el año pasado, entre el MIT y el Weizmann. Esto sería como una placa de Petri gigante donde se crecen las bacterias. Esto es de 3 metros por 2 metros, enorme. El experimento que hizo es el siguiente. En los bordes de esta mesa se sembró una bacteria que era sensible a antibiótico, era la que explotaba. Y después, lo que fue haciendo en estas distintas franjas es poniendo concentraciones crecientes de un antibiótico que mataba a la bacteria que estaba sembrada acá. Pusieron una cámara y dejaron que el tiempo transcurriera. A medida que el tiempo transcurre, las bacterias van teniendo mutaciones que le pueden permitir adaptarse. Entonces, si se adaptan, van a ir poblando las zonas en que hay cada vez más antibiótico. Y este es el video en que se ve cómo las bacterias van creciendo a llegar a un lugar de antibiótico de 0 a 1 es un salto enorme, pero después de 1 a 1000 es gigantesco. Esto está acelerado, pero esto sucedió en 16 horas. Entonces, ¿cómo pasa esto? Hay otro tema porque yo miro una bacteria. Las bacterias además van a transmitir de distintas maneras a otras poblaciones de bacterias la resistencia. ¿Cómo se transmite la resistencia? Porque estoy hablando de un movimiento político acá. Hay dos tipos. Uno es la transmisión vertical, a medida que se duplican las células de bacterias. Alguna puede tener una mutación, es este pequeño cambio en color. El tiempo de duplicación de Escherichia coli es 20 minutos. Quiere decir, desde una célula tenemos 2 en 20, acá pasamos a la escala exponencial que vimos antes. 2 en 20 minutos, 4 en 40 minutos y 8 en 60 minutos. O sea que tienen tataranietos muy rápidamente. Ahora, cuando esto va pasando, hay mutaciones en el genoma que aparecen. Y estas mutaciones van aumentando. Si nosotros lo que hacemos es poner antibióticos, ¿quiénes van a sobrevivir? Estas. Vamos a estar seleccionando las aptas. Entonces, el uso indiscriminado de antibióticos lo que hace, no acelera la evolución, porque la evolución no tiene una dirección, pero selecciona las más aptas. Esto es el mecanismo de transmisión vertical de la progenie de una bacteria. Pero después hay mecanismos de transmisión horizontal. No voy a entrar ahora en los detalles. Uno de los más conocidos es la conjugación bacteriana, que es conocido como sexo entre bacterias. Puede no parecer muy hot esto.
pero se llama sexo entre bacterias porque lo que hacen es compartir su ADN. Acá directamente es como el ADN que se comparte en la herencia, pero en este caso es una bacteria que tiene el gen de resistencia, se lo pasa a otra. Y puede ser una cepa de Escherichia coli, que se lo pasa a una de Pseudomonas y una de Pseudomonas a Acinetobacter. Entonces, la transmisión vertical y esta, la horizontal, es mucho peor. Y esto por ahí se llaman de los dealers o traficantes de ADN, que serían estos muchachos que lo que hacen es permitir ir pasando pedazos de ADN de uno a otro. Ahora, ¿qué podemos hacer para trabajar en esto? Muy poco. Si pensamos, ponemos en una escala de tiempo de 12 horas toda la historia de la Tierra, nosotros aparecimos los últimos 2 minutos, los seres humanos. Los dinosaurios aparecieron hace 1 hora y ya se fueron. Las plantas aparecieron hace 2 horas. Las bacterias hace 10 horas. Entonces, nosotros tenemos una visión obviamente antropocéntrica por nuestra cultura y nuestra dominación de un montón de eventos, pero este no es un mundo que está preparado o armado para los humanos. Este es un mundo que está preparado para las bacterias. Entonces tenemos que ser conscientes. Y no solo son más viejas, sino que son muchísimos más que nosotros. Hay 10 a la 23 más bacterias que seres humanos en el mundo. Y no solo son más, sino que pueden estar presentes en los ambientes más hostiles que se les puedan imaginar. Hay algunas que pueden crecer en géiseres a 80, 90 grados de temperatura, algunas pueden estar a menos 20 grados, algunas pueden estar en lugares desérticos, sin agua, con alta concentración salina. Hasta en la Casa Blanca puede haber bacterias que funcionan. Entonces, si se adaptan a todos esos ambientes, son capaces de adaptarse y hay una diversificación de las bacterias especies que pueden estar en cada uno de estos ambientes, hay diversidad y eso es una cuestión clave. 1 gramo de tierra tiene 1 billón de células bacterianas. Esa es la cantidad que tenemos en solo 1 gramo de tierra y obviamente la diversidad bacteriana que tenemos es enorme. ¿Y qué pasa con la resistencia a antibióticos? No digamos ahora en la clínica, después de flema, en las bacterias que están en el ambiente. Lo que se llama el resistoma a antibióticos, la cantidad de genes que están resistiendo a bacterias, este es un estudio muy bueno que hizo Galton Dardas en la Universidad de Washington, en San Luis, que lo estudió Guillermo, tomando distintos ambientes en la ciudad, en el campo, desechos industriales, la tierra. Los elementos genéticos que están presentes en la clínica que matan gente, en patógenos humanos, y que están presentes en distintos tipos de suelo son los mismos. O sea que ahí tenemos un elemento común. Por el otro lado, la resistencia a antibióticos también es antigua. Acá lo que se ve en este estudio fueron un lugar completamente aislado de Alaska en que no estuvo en la mano del hombre usando indiscriminadamente los antibióticos, perforaron y encontraron bacterias con resistencia a antibióticos y que tenían proteínas que confieren la resistencia que son muy similares que las que encontramos hoy. De esto podemos aprender varias cosas. Las bacterias están preparadas para adaptarse a distintos tipos y nosotros, entendiendo cómo adquieren distintos mecanismos de resistencia, podemos tener un montón de estrategias para contraatacar. Obviamente podemos hacer la mejor ciencia del mundo si no tenemos políticas públicas y una población educada que permita el uso racional de los antibióticos. Toda la ciencia no sirve absolutamente para nada. Volviendo a los antibióticos beta-lactámicos, esto se los mostré. Para los que no saben química, me parece que son todos más o menos iguales. Créanme que no lo son. Porque esto nos van a dar, por ejemplo, el amoxidal. Todos conocen el amoxidal. Bueno, es un tipo de penicilina. Tratamiento oral. Generalmente los carbapenemes son vía intravenosa y nos lo van a dar si estamos en una situación muy, pero muy comprometida. Son los de último recurso.
Yo les conté que estos entraban y tenían ese cuadradito mágico que era el que permitía interferir en la síntesis del péptido glicano. Pero hay uno de los mecanismos, el mecanismo más importante de resistencia, es que las bacterias sintetizan, fabrican proteínas que destruyen los antibióticos. Entonces, este cuadradito lo rompen, se rompe este enlace entre un carbono y un nitrógeno, disculpen la química, y esto ya no funciona absolutamente más. Son como que, los yo llamo son como patobicas moleculares. Entran acá y lo fajan y lo rompen. Después hay otros patobicas un poco más sensibles, que lo que hacen es echar el antibiótico. Pero obviamente lo más exitoso para la bacteria son los que le dan una paliza al antibiótico para que no funcione. Estas, lo hago para que no se me duerman porque si no, no llegamos a la comida. Como hay que romper un antibiótico beta-lactámico, estas proteínas son enzimas que se llaman beta-lactamasa y son las que nosotros trabajamos. Para los que están al tanto de esto, generalmente la mayor de las beta-lactamasas se llaman serin-beta-lactamasas, que son las primeras que se encontraron a fines de los años 40, resistiendo la penicilina, y están en todos los libros del texto. Nosotros trabajamos en una familia distinta que se llaman metalo-beta-lactamasas. Y si yo les digo que estas dos son distintas, es lo mismo que les diga, bueno, encuentren las diferencias entre estas dos cosas de Bob Esponja. Pero bueno, por lo menos puse con colores. Lo que quiero decir, y este es el mensaje que les quería transmitir, las serin-beta-lactamasas se conocen hace mucho. Estas son enzimas de espectro de sustrato restringido. ¿Qué quiere decir? Algunas tocan la penicilina, otras tocan los carbapenemes, los cefalosporinas y muy pocas tocan los carbapenemes de última generación. Y ya existen inhibidores. Por ejemplo, variantes de la amoxicilina que son más caros tienen ácido clavulánico, que es un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Qué hace ese inhibidor? Inhibe esta enzima, entonces el antibiótico puede seguir funcionando. Ahora, las metalo-beta-lactamasas tienen un amplio espectro de sustrato. ¿Qué quiere decir? Que pueden romper igualmente bien ese anillo en penicilinas, cefalosporinas y carbapenemes. No hay inhibidores en el mercado y son las carbapenemasas más difundidas hoy en todo el mundo. Y les voy a contar ahora una pequeña datos del CDC, que lo tiene identificado como un nivel de amenaza urgente. A veces se suele hablar de que estas enzimas son las superbacterias, en verdad no. Las superbacterias son las que tienen este tipo de proteínas. Les cuento cómo llegué acá, y esto sobre todo para los más jóvenes. Uno de los desafíos siempre de hacer ciencia en Argentina es elegir un buen tema de investigación que sea competitivo. Bueno, yo me fui a hacer un postdoc, aprendí a hacer resonancia magnética nuclear para ver estructuras de proteína, fantástico. Volví a Argentina, no había un equipo para hacer eso, era un equipo muy poderoso. Entonces digo, bueno, además de pasear, conocer, aprender idiomas, ¿qué hago? Tuve la suerte que caí en un ambiente científico en Rosario, generoso, efervescente, de gente, amigos muy talentosos, con los cuales aprendí a hacer bioquímica y biología molecular. Y un colega, Oscar Roberi, que era titular de la cátedra de biofísica en ese momento, ya se jubiló, dice, che, nosotros trabajamos acá viendo inhibidores de unas beta-lactamasas, y resulta que hay unas lactamasas raras, esto estamos hablando de mediados de los años 90, que tienen metal. No importan en la clínica, no sirven para nada. Y yo trabajaba en proteínas que tenían metal. Era simplemente la pregunta que yo tenía. Entonces, bueno, creo que lo importante en ciencia es tener buenas preguntas en un tema relevante. Ahora, ¿cómo elegir algo en un tema de moda? Bueno, yo tuve la suerte de empezar a trabajar en un tema que era una pregunta interesante, pero que no le interesaba a nadie. 10 años después, ya en este siglo, las metalo-beta-lactamasas se volvieron las carbapenemasas más importantes, porque la pregunta que yo tenía, ¿cómo una enzima que se aisló en los años 60, que hasta los 90 había 10 papers nada más que habían sido publicados, podía tocar los antibióticos de última generación y no estaba presente en las bacterias patógenas? Tarde o temprano va a llegar. Lamentablemente, mi predicción fue correcta. No necesitaba ser un genio porque las bacterias se adaptan. Obviamente que aprendí muchas cosas en el medio, me tuve que reinventar, aprender un montón de cosas, después conseguimos el equipo de RMN 12 años después y pudimos aplicarlo. Pero el mensaje principal, sobre todo para los jóvenes en los tiempos duros, que los más veteranos hemos pasado bastantes de esos tiempos duros, es
no aflojar a siempre apuntar a las buenas preguntas y a la ciencia de calidad, porque la aplicación no está a la vuelta de la esquina, nunca. Y una de las cosas que estuvo mucho en los medios, vinculado con las superbacterias, es esta que se llama ND, es una metalo-beta-lactamasa, y esto quiere decir New Delhi Metalo-beta-lactamase. Se llama New Delhi porque una persona que estaba, un paciente escandinavo, se fue a hacer una cirugía estética de bajo costo a India. Volvió a su país con una infección de Klebsiella pneumoniae, que no la pudieron tratar con ningún antibiótico, incluido carbapenem, y murió en una semana. Le pusieron entonces NDM porque le habían encontrado el nuevo adherido, cual fue tremendo porque la BBC le dio un montón de rosca. Salió el ministro de Salud de India que se estaba estigmatizando. Pero en verdad, si uno se pone a ver, los acrónimos para las distintas enzimas tienen que ver con la ciudad donde fueron aisladas originalmente. Ahora, lo tremendo, que lo ven acá en esta animación, esto fue en el 2006. El gen que codifica para esta enzima hoy está en más de 120 países. África aparece en blanco mayormente porque tenemos pocos datos, eso lo sabemos. Y Tim Walsh, que fue quien la descubrió, un amigo mío que es como un Indiana Jones de la microbiología, ahora después les cuento, le prohibieron entrar en India porque él la había descubierto y había estigmatizado. Entonces él quería saber cómo había salido de algunos reservorios. Entonces Tim se fue a Pakistán y entró con varios de sus becarios haciendo como si fueran a filmar un documental, con cámara, esto y lo otro, e iban a recoger muestras. Lo agarraron. Tremendo. Pero llegó a tomar muestras. Y lo que encontró en esas muestras, son dos papers que publicó acá en Lancet, era que el gen que codificaba para NDM en India y en Pakistán no estaba solamente en bacterias patógenas, sino que estaba en el ambiente, hasta en agua potable, purificada estaba. Eso quiere decir que se estaba diseminando de una manera que era inusitada con respecto a las otras. Entonces nos interesan dos cosas con respecto a estas proteínas. ¿Cómo funcionan y cómo se diseminan con esos mecanismos que les conté antes de los dealers de genes? Si nosotros queremos diseñar algún fármaco para que no funcione, la estrategia clásica es tener como objetivo un virus o una bacteria, son distintos, no voy a entrar en esto, pero creo que todos lo sabemos, elegir una molécula que solo esté en ese virus y una bacteria y tratar de encontrar un fármaco que ataque esa molécula, que sea esencial para el organismo. Cuando nosotros empezamos a trabajar, a mí me interesa la estructura molecular y llevar desde la molécula hasta lo que es la célula completa, empecé a trabajar en el tema que no le interesaba a nadie, digo, bueno, a ver qué pasa, salió una estructura que decía que tenía un zinc, el metal que tiene en el sitio activo. Poco tiempo después nosotros logramos ver que esta enzima podía trabajar, esta una que estaba en Bacillus cereus, que era un bicho que no mata a nadie, entonces por eso digo después, terminó siendo igual al NDM, que tenía dos zinc. Entonces, ¿por qué le cuento esta pequeña historia? Primero porque tuvimos 15 años nosotros y muchos grupos tratando de entender si funcionaba con uno o con dos, que no es trivial, porque es la especie clave que uno tiene que inhibir. Y segundo, porque como estaba la discusión 1 o 2, usamos la expresión does it take two to tango, se necesitan dos para bailar el tango, y como bueno, por ahí ponen tango y Argentina, nos citan más los papers. No funcionó. Después quisimos poner a Messi en el medio, tampoco funcionó. Pero no tenemos más remedio que hacer ciencia. Pero lo que quiero decir acá es que llevó 15 años de esfuerzo de nuestro grupo para entender, lo estoy trivializando, si eran un metal o dos, no solo en el tubo de ensayo, sino dentro de la bacteria. La idea es tener un inhibidor para estas enzimas distintas a las otras. El tema es que a medida que sigan secuenciando más genomas o apareciendo más bacterias resistentes en las clínicas, estas metalo-beta-lactamasas eran a su vez diversas. Y esto era tremendo, porque si uno empieza a pensar estructura-función, veo la estructura y diseño un fármaco, ya tengo que decirle a la industria farmacéutica que me haga uno distinto que el ácido clavulánico. Si le tengo que decir que va a traer distinto, me dice no, que se abona la gente. No es sustentable. Entonces este es un desafío muy grande. Cómo atacar estructuras que eran muy diversas. Y lo que hacemos nosotros en el grupo es, vemos una cosa muy simple. ¿Qué hacen los metales en la biología? Y esto lo hacemos solamente de una manera integrada, en la cual tenemos química, espectroscopía,
spectroscopía, microbiología, estructuras. Obviamente algunas cosas las hacemos nosotros, pero muchas las hacemos en colaboración porque es la única forma de resolver un problema tan complejo. Y muchas cosas, para tener las ideas estructurales, utilizamos un equipo de resonancia magnética nuclear, que tenemos por suerte 2 en Rosario. Siempre les cuento a los estudiantes que se sientan, usan 2 equipos de alta tecnología que ya tenemos disponible. Me llevó 12 años tratar de conseguirlo, que fue el primer equipo de alto campo en Argentina. Y yo lo defino que es un electrodoméstico muy caro, porque si uno lo mide, dice, esto cuesta $1.000.000. Porque tiene una PC, un sintonizador de frecuencia modulada, y esto me parece un termotanque, básicamente, que es el imán. Es equivalente a los equipos de resonancia que nos hacen las imágenes, nada más que acá podemos ver la estructura de las moléculas. Tenemos moléculas aisladas, en lugar de tener imágenes enteras con cortes como los resonadores. Y el campo que tiene es mucho más grande que el campo que se usa en los resonadores en medicina. ¿Qué cosas tratamos de entender? Y esto voy a ir muy por arriba. Primero, yo les dije que estas se comían todos los antibióticos, eran muy promiscuas. Entonces, ¿cómo reconocen el sustrato? El mecanismo, cómo funciona, después tratar de ver el diseño individual y finalmente la evolución. Aparte uno ya se pone viejo y empieza a preguntar un poco más profunda. Evolución, el Big Bang, demás. Tratamos de entender esto en función de la estructura. Para ver la estructura, nosotros esto lo podemos tener por resonancia magnética nuclear. Vemos en la proteína, acá vemos los famosos metales, pero sobre todo podemos ver en 3 dimensiones cómo es la estructura de la proteína y cómo es el lugar donde se une la penicilina. Y si entendemos cómo se une la penicilina, podemos diseñar un compuesto que encaje ahí y que le engañamos a la proteína, pero que no deje que se une la penicilina. Es como armar un Lego molecular. Básicamente esas son las bases de la biología estructural y de la química medicinal y diseño de fármacos. Hay fases que no se pueden hacer en un laboratorio académico en ningún lugar del mundo, aunque uno esté en Cambridge, Oxford, MIT, hay un momento que se tiene que pasar sí o sí a la industria farmacéutica. Bueno, reconocimiento de sustratos. Lo primero dijimos, ¿por qué son tan promiscuas que reconocen todos los tipos de antibióticos? Si ustedes lo ven así, les van a parecer que son más o menos iguales. Pero antes yo les mostré que lo que importa es la estructura en 3 dimensiones. Y si yo les muestro acá una penicilina, una cefalosporina o un imipenem, ven, aunque no recuerden de química de la secundaria, las formas son muy distintas. Entonces esto era muy raro, porque para los que cursamos química biológica, uno aprende que cada proteína, cada enzima, hay algo que tiene que encajar. Es el clásico modelo de llave-cerradura. Y cada lactamasa está adaptada a un antibiótico como una cerradura a una llave. O sea, algunos, acá tenemos una penicilina y acá tenemos una cefalosporina. Las cerraduras en las cuales van a encajar o que van a funcionar van a ser distintas. Nosotros acá estábamos teniendo una cerradura en la cual encajaba cualquier llave y la rompía, porque acá lo que hace es romper la llave, que es el antibiótico. Bueno, a través de la estructura nosotros encontramos que esta, en lugar de tener una cosa definida, acá la estamos viendo la estructura desde afuera, con 2 paredes que sobresalían, y acá lo vemos del costado. Son 2 grandes paredes que sobresalen y que además son completamente móviles y flexibles. Eso quiere decir que la naturaleza las seleccionó precisamente para que acá pueda entrar cualquier cosa. No voy a entrar en los detalles, pero solo entran antibióticos beta-lactámicos. Hay cosas que se parecen levemente y tampoco entran. Entender la belleza que hay detrás de lo que selecciona la evolución de la naturaleza, eso es una cosa fascinante. Entonces entendimos que ahí entra cualquier cosa, pero no tanto. Entonces ahí ya teníamos una idea. La segunda fase era la parte de entender si necesitamos 2 para bailar el tango, cómo era el mecanismo. Hicimos un montón de cosas sofisticadas que nos van a aburrir, hasta los químicos las aburren, así que les voy a mostrar otro video. Que esto les resume 15 años de trabajo de 7 u 8 personas. Acá tenemos un metal y el otro metal. Este era el que estaba ausente. Y este es el cuadradito de la beta-lactama. Este es el enlace que se tiene que romper. Y esta es una molécula de agua, que en un determinado momento ataca. Y en el momento que ataca, rompe. Este video, además de ser un poco nerd, ¿qué es lo que me dice? Nosotros entendimos, este es un intermediario que se forma químicamente.
que era completamente distinto al que estaba en el otro tipo de enzimas, porque el ácido clavulánico, el surfactam, el amilactam, que son los inhibidores de la serina beta-lactamasa, se hicieron entendiendo el mecanismo. Nosotros logramos entender este mecanismo que era distinto, y entonces dijimos, bueno, ya entendemos qué pasa en el reconocimiento y en la química, y ahí podemos tener información para tener inhibidores. Y la buena noticia es que, yo les conté antes, que las estructuras de estas eran muy distintas. La buena noticia es que las estructuras son distintas, pero el mecanismo y ese intermediario que apareció en el video es el mismo para todas. Entonces, la evolución ahí es lo que se llama evolución convergente. Fueron por distintos lados las proteínas, pero solo tuvieron la misma solución para romper el antibiótico. Entonces, bueno, me parece que acá podemos tener las bases para hacer un inhibidor. ¿Cómo podemos ahora aplicar ese tipo de información? Tuve la suerte acá de que me invitaron a un congreso de química en Montevideo, al que casi no voy porque era el recital de las bandas eternas de Spinetta, que no me quería ver, pero sincronicé con las dos cosas, finalmente. Y las dos cosas fueron muy buenas. Encontré a Graciela Maller, una química orgánica que estaba en Montevideo, que acababa de volver de su postdoc y que tenía un póster contenta montando de lo que había en el postdoc, y tenía unos compuestos que para mí eran familiares. Acá vemos la penicilina y Graciela tenía este tipo de compuestos que, si ven topológicamente esta parte, se parece un poco. Era como una beta-lactama, pero no tenía el cuadradito. Entonces le dije, Graciela, vos podés sacarle esto químicamente, podés controlarlo, podés hacer esto que sea para arriba, para abajo. Es lo que hacemos nosotros. Graciela, vamos a trabajar. Y terminamos armando un consorcio internacional que conseguimos dinero de NIH, con gente de Estados Unidos y de Inglaterra. Y finalmente, menciono acá porque es un gran laburo de la parte que hace química orgánica, sintetizaron esta serie de compuestos que son pistiazolidinas y están basadas en toda la información previa que les conté. Y acá vemos esos, funcionan en el tubo de ensayo, obviamente. Esta es una cepa de Acinetobacter baumannii aislada en Cleveland que tenía NDM y que mató a un paciente. Acá vemos que la bacteria crece. ¿Okay? Si la tratamos con imipenem, la bacteria, esto significa que sigue creciendo, no le hace ni cosquillas. Pero si nosotros tenemos imipenem y uno de estos compuestos, la bacteria se muere. ¿Por qué? Este compuesto frena a NDM y el antibiótico puede seguir funcionando. Y no son tóxicos. Estamos ahora trabajando en hacer PKPD y esas cosas que es la gente que sabe. Y vimos también, volvimos, ya que sabemos hacer la estructura, hicimos la estructura de cada uno de estos compuestos con las distintas enzimas, porque ahora podemos ir, sabiendo cómo se unen, podemos mejorarlos, hacer que entren mejor a la célula, que no sean tóxicos y demás. Con lo cual, estoy resumiendo más de 20 años de trabajo de un montón de gente. Llegar a esto, aunque no llegue a la clínica, es una cosa importante dentro de la ciencia básica. Evolución de estas enzimas. Bueno, la pregunta es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evolución? Es una palabra enorme. Como ya vimos antes, si buscamos evolución y figuras en Google, aparecen un montón de este tipo de figuras para ilustrar el chiste que se nos ocurra, o el tipo de charla que se nos ocurra y hasta discusiones básicas si la evolución está o no. Pero acá, evolución es una palabra muy grande, y dejemos los Pokémon de lado, vuelven a aparecer también. Nosotros hablamos de evolución de proteínas. Esto está buenísimo, hemos hecho muchas cosas en evolución, porque acá la supervivencia de un organismo entero depende de una molécula. Es decir, le doy un antibiótico y depende que yo tenga la proteína que es capaz de estar y que destruye ese antibiótico. Entonces, uno tiene una relación externa, como si nuestra vida entera dependiera de una sola molécula. Entonces, la evolución no tiene lugar a nivel molecular, sino a nivel del organismo. Hemos hecho muchas cosas para estudiar evolución. Pero acá cuando estamos hablando es de qué hablamos cuando hablamos de evolución de proteínas. Y generalmente los bioinformáticos lo que tienden a hacer es hacer estas redes, viendo en función cómo están, se llaman árboles filogenéticos, que relacionen cosas que están en distintas bacterias. Pero bueno, cuando yo le dije a mi hijo que estaba en la evolución de proteína, el Google Protein Evolution, y esto es lo primero que aparece. Este suplemento dietario que está disponible en distintos sabores
y que tiene estos efectos. Yo no lo tomo, les aviso, pero estamos pensando en venderla para financiar nuestra investigación. Pero bueno, un poco la pregunta que nosotros teníamos es, esto es la supervivencia en más alto. ¿Cómo va incorporando mutaciones una proteína? Esto es una charla aparte, pero si no quería dejar de comentarlo. Cuando el agua va subiendo, acá la proteína tiene que adaptarse y ser capaz de trepar. Ahora, capaz que la proteína llegó acá. Si el agua sube, no tiene forma de llegar acá arriba y sonó. Entonces, la evolución, que es al azar, también depende de los caminos a través de los cuales se vaya desarrollando, y desde el punto de vista básico es algo fascinante. Y algo que nosotros hicimos en el laboratorio con técnicas de biología molecular es hacer evolución dirigida. Hicimos que una lactamasa evolucione y partimos con una resistencia a 32 microgramos por mililitro de cefalexin y con varias rondas de evolución aumentar la resistencia a 1000. Esto es un montón. Pero ¿qué es lo interesante? Después nosotros vimos cuáles eran las mutaciones. Es como anticipar lo que va a suceder en la clínica. Porque los caminos de evolución no son infinitos, son finitos. Eso es otra cosa muy buena. Esto significa que podemos estudiar cómo pueden evolucionar las lactamasas que están ahora y pensar en que el diseño de un fármaco incluya los potenciales futuros caminos de resistencia. Obviamente que no estamos hablando, parece que estoy hablando de un determinismo puro, pero es una estrategia que podría prolongar la vida de los antibióticos o de los inhibidores que se generan. En un principio se nos reían bastante la gente de las compañías farmacéuticas, pero ellos mismos ahora están tomando este tipo de enfoque. Bien. Volviendo a las superbacterias, y ahora ya me falta la última hora.